Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario,
Pero antes, si les parece, le damos oportunidad a los heraldos del rey. ¿Qué piensan? Ellos nos van a traer una canción que nos va a proyectar al cielo. Se titula La Redención. Los heraldos del rey. Hace años escuché que Jesús volverá a hacerte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Las señales anuncian ya atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar, pronto nuestro Rey vendrá, proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, muy cerca ya está. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial.
pues me despediré feliz de ti, dulce oración. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta. Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitan. Y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestra familia. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido, persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo, solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor, y al clamor final
sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tengan todos ustedes un feliz sábado. Es una alegría nuevamente estar aquí para compartir y estudiar la palabra de Dios. El día de hoy se conmemora un sábado más de la creación de este mundo. Nuestro Dios creó el mundo en 7 días. En realidad en 6 días, ¿no? Y el 7º día descansó. Y desde la creación del mundo hasta hoy, toda la humanidad que cree que Dios fue quien creó el universo, guarda el día sábado para conmemorar aquel día de la creación. Y tener en mente que Dios es el creador no solo de este mundo, sino también del universo. Y también para recordar que Cristo es nuestro Salvador, porque Él nos redimió. Es decir, Él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. Y es por ese motivo que todos los sábados nosotros nos reunimos para poder aprender más acerca de aquel mensaje que Dios dejó al hombre a través de su palabra, a través de la palabra escrita, es decir, a través de la Biblia. Él expresó su voluntad. Y es por ese motivo que nosotros cada sábado estudiamos una porción de su palabra. En este momento voy a invitarles a cantar para pedir la presencia de nuestro Dios en nuestros hogares, en nuestros corazones, y para que al leer la palabra de Dios nosotros podamos, en primer lugar, entender el mensaje, aceptar el mensaje y luego aplicar el mensaje en nuestras vidas. Y para eso voy a compartir la diapositiva y vamos a entonar el himno que pide la presencia de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú eres quien nos da la vida, quien nos cuida permanentemente, quien permite que podamos conocerte más. Señor, ahora queremos pedir tu presencia en cada corazón, en cada hogar, de todos aquellos que queremos aprender un poco más de ti. Señor, danos tu bendición y que al abrir tu palabra, tu espíritu esté con cada uno de nosotros. Danos un corazón receptivo para poder aceptar tu mensaje el día de hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber pedido la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones para poder aceptar su palabra, vamos a abrir su palabra. Y para eso en este momento voy a mostrar las diapositivas que nos permiten, en primer lugar, recordar lo que ya habíamos estudiado. Nosotros habíamos venido estudiando desde hace varias semanas acerca del santuario terrenal y acerca de las festividades que estaban relacionadas con el santuario, las festividades judías, que también se les denominaba sábados ceremoniales. Entonces eran las festividades judías que Dios ordenó al pueblo de Israel, fueron 7. Y luego, después se agregaron 2. Las 2 últimas fueron la fiesta de las luces, o fiesta de Hanukkah, cuando en el año 165 se volvió a dedicar el altar, 165 antes de Cristo. Y la otra fiesta, la fiesta del Purim, o fiesta del gozo, que se llevaba a cabo en el último mes del año judío, que conmemoraba la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la muerte, de aquel decreto que había sido decretado por el rey Asuero, en el que todo el pueblo judío tenía que ser muerto. Pero gracias a la mano de Dios y a la intervención de la reina Esther, el pueblo fue liberado. Pero las 7 festividades judías que fueron ordenadas por Dios en el desierto son la fiesta de la Pascua, ya eso lo hemos estudiado la semana pasada, y bueno, las semanas pasadas, ya tenemos casi 2 meses estudiando este tema. Y hoy día vamos a tener la culminación del estudio del santuario terrenal. ¿Y por qué se denomina el santuario terrenal? Porque también hay un santuario celestial. La Biblia lo explica claramente y eso lo vamos a estudiar más adelante. Y hay las 7 fiestas judías. Son la fiesta de la Pascua, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. La fiesta de la Pascua se llevaba a cabo el 14 de Nisán. Luego el 15 de Nisán empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta el día 21 de Nisán. Nisán era el primer mes del año. Luego, el 16 de Nisán se llevaba a cabo la fiesta de las primicias. Luego, después de 50 días, empezaba la fiesta de Pentecostés, en el mes de Sivan. Y luego, en el mes séptimo, el mes de Tishri, se llevaba a cabo la fiesta de las trompetas, que duraba 10 días, desde el primer día del mes hasta el día 10. Y en el día 10, adicionalmente, empezaba la fiesta de Yom Kippur, o fiesta del perdón. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Entonces, hemos hecho un breve resumen de las festividades judías. Y estas festividades judías estaban relacionadas también con
con el calendario de agricultura judío. Entonces, y todo eso también estaba relacionado con el tabernáculo. Ahora, lo que veníamos estudiando es cómo el santuario revela la vida de Cristo. Ya habíamos visto cómo el santuario revela la historia de Israel, cómo el santuario revela los pasos que nosotros debemos llevar a cabo en nuestra vida cristiana, desde el momento en que nosotros nos arrepentimos, decidimos aceptar la muerte de Cristo, representada en el altar del sacrificio, luego nos bautizamos, que está representado por el lavacro o la fuente de agua. Nos bautizamos, morimos a la vida antigua y nacemos a una nueva vida. Y luego entramos al lugar santo, aquí está, entramos al lugar santo, donde nos alimentamos de la palabra de Dios, representada por la mesa de los panes de la proposición, y Dios también sustenta nuestra vida en forma material. Luego, somos esa luz que reflejamos la luz de esa luz verdadera que es Cristo. Nosotros simplemente somos un reflejo de esa luz que está representada en el candelabro dentro del lugar santo. Y luego, con nuestras oraciones que suben juntamente con el incienso que se ofrecía en el altar del incienso. Y finalmente, todo eso tiene por objetivo llevarnos al lugar santísimo, en el cual está el arca del pacto que guarda los 10 mandamientos. Entonces, a través del poder que Dios nos da, nosotros aceptamos seguir aquel pacto que Dios nos dio, aquel nuevo pacto, que significa escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto que Dios dio a partir de que Cristo murió. El apóstol Pablo dice que el nuevo pacto representa o significa que la ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra, sino está escrita en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Entonces, para aquellos que dicen que el pacto antiguo ya dejó de ser y ahora tenemos un nuevo pacto, que significa que la ley de Dios ya no se debe obedecer, pues lamentablemente para ellos la mala noticia es que eso no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el nuevo pacto es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, ya no solamente escrita en las tablas de piedra, sino escrita en el corazón. Entonces, este ha sido un breve resumen de lo que hemos estado estudiando durante varias semanas. Ahora, como habíamos empezado a estudiar la semana pasada, el sábado pasado, acerca del cómo el santuario también revela la vida de Cristo. Entonces, Cristo vivió en este mundo, representado por el campamento del pueblo de Israel, luego entró por esa puerta que quedaba en el lado oriental del tabernáculo, entró al altar del sacrificio y Cristo fue sacrificado por nosotros. Luego resucitó, es decir, a través de esa fuente de agua o del lavacro de la regeneración, Cristo murió en el altar y luego resucitó. Y luego entró al lugar santo. Entonces, allí, en ese punto exactamente es donde nos habíamos quedado el sábado pasado. En el lugar santo se encuentra, o se encontraba, en el lugar santo del santuario terrenal, se encontraba la mesa de los panes de la proposición,
se encontraba el candelabro de 7 brazos y se encontraba el altar del incienso. Entonces, ¿qué pasó? Cristo murió el 14 de Nisan, que cayó viernes. El 15 de Nisan del año 31, Cristo descansó guardando el 4º mandamiento de la ley de Dios, y el día 16 de Nisan resucitó y ascendió al cielo llevando las primicias, aquellas primicias o aquellas personas que habían sido resucitadas después que él resucitó. Entonces, Cristo, así como el sacerdote el día viernes marcaba en un campo, marcaba las gavillas para que el viernes, porque Cristo murió el día viernes, pero generalmente era el 14 de Nisan, que podía caer cualquier día. Entonces el 14 de Nisan el sacerdote marcaba las gavillas, y el 16 de Nisan, 2 días después, él recogía las gavillas y las presentaba ante Dios en el templo o en el santuario terrenal. Con Cristo pasó lo mismo. Cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto y los sepulcros de algunos santos, sabemos que en la Biblia se refiere, santo significa apartado, de aquellos que habían apartado su vida para poder mostrar el mensaje a la gente de su época y para que de esa manera demuestren, no por obras propias, sino por amor a Cristo, ellos obedecían lo que Dios había dejado en su palabra. Entonces, de esas personas, cuando hubo el terremoto, los sepulcros de esas personas fueron marcados, fueron abiertos. La Biblia lo dice. Y luego, cuando Cristo resucitó el día 16 de Nisan, esas personas resucitaron después de la resurrección de Cristo. Inmediatamente después. Y Cristo, luego de haber resucitado, ascendió al cielo ese mismo día, 16 de Nisan, a presentar las gavillas ante su Padre. A presentar a esas personas que habían resucitado juntamente con él. Entonces, en la vida de Cristo, esa presentación de las gavillas está representada por la fiesta de las primicias. Y luego, 50 días después, lo que ocurría era la fiesta de Pentecostés, donde también el pueblo tenía que guardar ese día como un sábado ceremonial. Podía caer cualquier día de la semana, pero era un sábado ceremonial. Entonces, fíjense, Cristo vino a este mundo, murió, resucitó, presentó las gavillas ante su Padre y luego descendió. Porque ese domingo, ese 16 de Nisan, que Cristo resucitó, debemos acordarnos que María Magdalena, cuando fue al sepulcro, lo encontró, pero ella no se dio cuenta que era Cristo. Y Cristo le dijo, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Entonces Cristo luego subió al cielo y presentó las gavillas a las 9 de la mañana, tal como se presentaba la gavilla año a año por el sacerdote en el templo. Y luego descendió nuevamente y vivió en este mundo durante 40 días, juntamente con sus discípulos. Y después de 40 días, Cristo ascendió al cielo. Y la pregunta es, luego que ascendió al cielo, ¿en qué lugar estaba Cristo? Entonces, nosotros vemos que en Apocalipsis, Juan
es el autor, el escritor, porque el autor es Dios, Juan es el escritor del Apocalipsis, en visión vio a Cristo. El Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Él estaba exiliado en la isla de Patmos, que era una isla de un conjunto de otras islas, en un sector, en un conjunto de islas que en ese momento no tenía habitantes, era una isla deshabitada. Y Juan, por no haber querido postrarse ante esa imagen del emperador que lo representaba como Dios, Dios en minúscula, Juan, por no haberse querido postrar y adorar esa imagen, él fue desterrado a la isla de Patmos. Pero esa fue la oportunidad para que Dios le mostrara el futuro. Entonces, estamos en ese contexto que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba solo. Juan también ya era anciano, tenía más de 90 años. Y él escribe en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Lo que pasa es que él había escuchado una voz. Y él se voltea para ver quién está hablando. Y lo que ve es 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Nosotros sabemos en la Biblia que el Hijo del Hombre es una referencia a Cristo. Entonces, cuando volteó, vio 7 candeleros de oro y vio a Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces la pregunta es, ¿y qué significa esto? Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿dónde se encontraban los candeleros de oro? En el tabernáculo. Sabemos que cuando se erigió el tabernáculo por primera vez, en el lugar santo había un candelero de oro. Pero después, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, se construyó el templo guardando esa proporción que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, en la cual habían 10 candeleros de oro. Entonces la pregunta es, ¿y en qué lugar del santuario se encontraban los candeleros de oro? Y como nosotros sabemos, se encontraban en el lugar santo. Entonces Cristo estaba en ese momento en el lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros de oro, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa era la ropa de los sacerdotes. O sea, Cristo estaba, como dice el apóstol Pablo, estaba ejerciendo el rol de sumo sacerdote. A partir de que Cristo ascendió al cielo, Cristo se vistió de las ropas del sumo sacerdote y entró al lugar santo del cielo, a ese lugar santo celestial. Entonces allí se encontraba Cristo. Ahora, cuando Cristo ascendió, Cristo les prometió a sus discípulos que en vez de él iba a venir el Consolador. Y esa referencia es una referencia directa al Espíritu Santo. A diferencia de Cristo, como había tomado la forma humana, Cristo solamente podía estar presente en un solo lugar, físicamente. Pero el Espíritu Santo podía estar presente en todo el mundo. Y la promesa está en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que previamente Cristo estaba reunido con sus discípulos y les había dicho que estén
unidos, reunidos en oración, hasta que venga el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo llegue, dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, con ese derramamiento del Espíritu Santo que iba a morar en las personas, les iba a dar el poder de predicar y de anunciar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y eso hicieron los discípulos. Había un aposento alto y ahí estaban reunidos. Después de que Cristo ascendió, durante 10 días estaban reunidos en oración, alabando a Dios. Y luego, miren lo que pasó. Capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdense que Cristo había resucitado el día 16 de Nisan, donde se llevaba a cabo la fiesta de las primicias. Cristo había presentado ante su Padre aquellas primicias que habían resucitado juntamente con él. Y 50 días después de que Jesús resucitó, de ese 16 de Nisan se llevaba a cabo la fiesta del Pentecostés. Entonces, llegó ese día y todos estaban unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y la pregunta es, ¿y qué significa el viento? Si nosotros revisamos la vida de Jesús, encontramos que en algún momento Jesús se reunió con Nicodemo. Y haciendo referencia al Espíritu Santo le dijo, el viento viene y el viento va, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, así es el Espíritu Santo. Entonces, dijo, ¿qué pasó? Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Encima de la cabeza de las personas parecía que había una lengua de fuego. ¿Qué representa el fuego? En la Biblia nosotros sabemos que el fuego representa al Espíritu Santo. Ese fuego que estaba en el candelabro representaba al Espíritu Santo. Y esta era una señal que mostraba que el Espíritu Santo había descendido, aquella primera lluvia temprana que había descendido y estaba con cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que en ese momento el Espíritu Santo les dio el poder. No un poder físico, sino un poder espiritual, para poder impartir el mensaje del Evangelio. Y fue así como después del derramamiento del Espíritu Santo, en un solo día, más de 3,000 personas fueron convertidas y fueron bautizadas. Entonces, el Pentecostés se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el Evangelio empezó a predicarse a los gentiles y a todo el mundo. Pero en ese primer momento, los discípulos y todos los que estaban reunidos en el aposento alto, porque no solamente eran los discípulos, sino también cristianos, estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, y muchos seguidores de Jesús estaban reunidos allí. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezó la predicación del Evangelio. Tal como Cristo les dijo, ¿no? Seréis llenos de poder y este Evangelio será predicado en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el poder que Dios hizo que descendiera sobre cada una de esas personas para poder proclamar con poder el Evangelio. Ahora, ese fuego, que es el Espíritu Santo, habíamos dicho que estaba en el lugar santo. Y Jesús también en esa época estaba en el lugar santo. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces, en el lugar santo del santuario terrenal, ¿qué se encontraba delante de aquellas lámparas que tenían fuego? Cada candelabro tenía 7 brazos, o sea, 7 lámparas. Y delante del candelabro, según lo que se expresa acá, estaba el trono de Dios. Y en el santuario terrenal, delante del candelabro, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Nuevamente leemos el versículo 5 de Apocalipsis 4. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. O sea, que el trono está representado, simbolizado en el lugar santo por la mesa de los panes de la proposición. Y esas lámparas de fuego, ¿qué representan? Son los 7 espíritus de Dios. En realidad no es que sean literalmente 7, sino que el 7 es el número que significa plenitud. En esta expresión lo que se está diciendo es que el Espíritu Santo, cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, en realidad se está refiriendo al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que recibir esa luz de Cristo, ese fuego que Dios da a cada uno para reflejar su luz. La mesa de los panes de la proposición, que en este caso representa al trono de Dios, nosotros, aplicado a nuestra vida, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y también representa el sustento material que Dios nos da. Y luego, a través de nuestras oraciones, que ascienden juntamente con el incienso, ascienden a Dios, tenemos que reflejar esa luz que Dios nos da. Y al final, ¿qué va a pasar? Miren, versículo 21 de Apocalipsis 3. Al que venciere, ¿vencer qué? ¿A qué vencer? ¿Qué vamos a vencer? ¿Qué tenemos que vencer? ¿A quién tenemos que vencer? Tenemos que vencer al pecado. No solos, sino a través de la ayuda y de ese poder que Dios nos da. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Cristo nos promete que si vencemos con su ayuda, Él nos va a dar el privilegio de sentarnos con su Padre en su trono. Ahora, nuevamente regresamos a Hechos 2. Habíamos visto que habían estado reunidos en el aposento alto y había sido derramado el Espíritu Santo. Hechos 2 nos dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló
de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló de la resurrección de Cristo? David, el rey David, que también fue profeta. ¿Y qué dijo David acerca de Cristo? Que su alma no fue dejada en el Hades. Ya sabemos que el alma es el ser en toda su plenitud. No es aquel concepto griego en el que cuando la persona muere se separa el cuerpo y el alma se va a algún lugar. Ese es el concepto de la dicotomía griega que gran parte de la cristiandad lo ha adoptado, pero eso es la Biblia en ningún lugar habla de que eso significa el alma. Cuando la Biblia habla de alma, se refiere a la persona íntegra. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, Cristo murió, el Hades es el sepulcro. Entonces, Cristo murió y no fue dejado en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, o sea, la carne de Cristo física no se descompuso. Y era una profecía que había dicho David. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿A qué se refiere con que ha derramado esto que vosotros veis y oís? Se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto. Entonces, Dios había enviado al Espíritu Santo y se había posesionado de cada persona. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Y acá la pregunta es, cuando se refiere a dijo el Señor a mi Señor, acá hay dos señores. ¿A qué señores se refiere? En la primera parte, cuando dice dijo el Señor, se refiere a Dios Padre. A mi Señor se refiere a Dios Hijo. Porque nosotros ya habíamos visto en versículos anteriores que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Entonces, aquí lo que David está profetizando es que Dios el Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre en el lugar santo. Entonces ahora nos damos cuenta de la relación que tenía el santuario terrenal con aquel verdadero santuario celestial. Porque el santuario terrenal fue construido en base a una copia, en base a un original. Ese original es el santuario del cielo, el santuario celestial. Entonces, Cristo se sentó a la diestra de Dios luego de ascender al cielo. Y envió a su Espíritu Santo en reemplazo de Cristo. Es decir, Cristo había estado en esta tierra, había vivido en esta tierra, había muerto por nosotros, había resucitado, había ascendido al cielo, pero él había prometido que iba a enviar a un representante, a un vicario. Y esa promesa se cumplió cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado. Ese es el verdadero vicario de Cristo y no es un ser humano que se cree y se proclama ser el representante de Dios en esta tierra, que se cree y se autodenomina vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Vicario significa en lugar de, o representante. Entonces, quien fue enviado a esta tierra para ocupar el lugar de Cristo en esta tierra fue el Espíritu Santo. No fue ningún ser humano
que se autoproclama vicario de Cristo. Entonces, en resumen, Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el lugar santo. ¿Qué más? Fíjense, habíamos visto que cuando Juan vio a Cristo en visión en la isla de Patmos, él vio 7 candeleros de oro. Y habíamos dicho que los 7 candeleros estaban en el lugar santo. Y también había visto a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, había visto a Cristo vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Esa era una ropa sacerdotal. Y vamos a ver cómo es que el rey David profetiza acerca de eso. Y aquí está, fíjense, vamos a regresar al versículo anterior. En Hechos, aquí se está haciendo referencia a lo que dijo David. ¿Y dónde lo dijo? En Salmos 110, 1 al 4. David, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Y aquí justamente está lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios Padre a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Haciendo referencia a Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese sacerdote para siempre? Es Cristo. Entonces Cristo, cuando ascendió al cielo, ascendió y en ese momento se puso las vestiduras de sumo sacerdote y entró al lugar santo. Eso es también lo que revela el santuario celestial. Todo el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal prefiguraba la labor intercesora de Cristo. Entonces, así como el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros la responsabilidad del pueblo, Cristo lleva sobre sí la responsabilidad y la representación de toda la humanidad. Pero de toda la humanidad, de todas las personas que aceptan esa intermediación, que aceptan a Cristo como su Salvador. Solamente de esas personas. Porque el que no quiere ser representado por Cristo, pues está ejerciendo su libre albedrío y Cristo no obliga a las personas a que actúen de una determinada manera. Cada uno decide. Entonces, Cristo ascendió a ejercer esa labor que ejercía el sumo sacerdote. El profeta David ya lo había profetizado. ¿Qué más? ¿Qué pasaba después de esa fiesta de Pentecostés? Bueno, después de la fiesta de Pentecostés, nosotros sabemos que venía la fiesta de las trompetas, luego el Yom Kippur y luego la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Bueno, era una fiesta en la cual todos los israelitas salían de sus casas, salían afuera de la ciudad y construían enramadas, como carpas o como chozas,
para celebrar la liberación de la esclavitud de la mano de los egipcios, que simbólicamente también representa la liberación del pecado. En Apocalipsis 7:9, cuando el profeta Juan, el apóstol Juan, recibe la visión, él ve a una gran multitud. Vamos a ver qué dice el versículo 9 y luego el versículo 15. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí está haciendo referencia a las personas que habían sido salvas, porque él está viendo en ese momento, ¿no? Pero está viendo el futuro. Dice: después esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La palma, bueno, es cuando habla de palmas en las manos se refiere a las hojas de palmera. Entonces, en el tiempo del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos, también se juntaban hojas de palmera y hacían su enramada. Entonces, dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él está sentado sobre el trono, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Y cuál era el objetivo del tabernáculo cuando Dios ordenó a Moisés que lo construya en el desierto? El objetivo del tabernáculo era que Dios more en medio de su pueblo. Y aquí se está cumpliendo literalmente, cuando dice que el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, Dios mismo iba a morar entre su pueblo. Pero acá está haciendo ya referencia a todos aquellos salvos de toda la historia de este mundo, cuando ya están en el cielo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que algún día nosotros podamos morar con Él eternamente. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente yo quiero morar con Dios? ¿Quiero disfrutar de la presencia de Dios? Pues si tu respuesta es que sí, entonces lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. ¿Y cómo es que uno se acerca a Dios? Bueno, la forma de acercarse a Dios es conocerlo. ¿Y cómo conozco a Dios? Lo conozco a través de su palabra, porque la palabra de Dios expresa su voluntad, expresa su carácter. Entonces, la forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Y la pregunta es: ¿y llegará algún día en el que conozca yo completamente a Dios? Bueno, esa pregunta en realidad tiene una respuesta. Y la respuesta, claro, nos gustaría decir que sí, pero no. Por la eternidad nosotros vamos a ir conociendo a Dios y nunca vamos a poder comprender plenamente a aquel gran Dios, creador del universo, que nos ama, que tuvo tan grande amor que se rebajó a nuestra condición. Siendo Él el creador del universo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre, se hizo igual que nosotros, con las mismas tendencias que nosotros tenemos,
con los mismos defectos, pero Él nos dejó el ejemplo de que Él sí venció. ¿Por qué venció? Porque estaba en continua comunicación con el Padre, en continua comunicación con Dios Padre, que le daba el poder, le daba esa fuerza, esa voluntad de obedecer a Dios. Porque aquí de lo que se trata es de tener voluntad. La voluntad no depende solamente de nosotros, sino depende de que estemos en comunión con Dios. Dios nos da ese poder. Y la pregunta es, ¿tú quieres recibir su espíritu? ¿Quieres, al igual que aquellos discípulos y aquellos seguidores de Cristo que estaban en el aposento alto, quieres recibir el Espíritu de Dios? La única forma es estar continuamente, diariamente, conectados con Él a través de su palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Tal como en el lugar santo se encontraba el candelabro, nosotros debemos reflejar esa luz. Eso, en términos prácticos, es la testificación. Pero para poder lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alimentarnos de los panes de la proposición. ¿Y cuál es ese pan que debemos de tener como alimento? Es la palabra de Dios. Entonces, alimentándonos del pan de la proposición y con el incienso que sube juntamente con nuestras oraciones, nosotros vamos a poder reflejar esa luz que Dios nos da, que está representada por el candelabro. Con esas lámparas del candelabro que representa el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder, a través de la oración y a través del estudio de su palabra, vamos a poder reflejar esa luz hacia las personas que nos rodean. Y de esa forma, nosotros vamos a tener deseos de obedecer la palabra de Dios y de obedecer su ley. Nosotros no obedecemos la ley porque obedeciendo la ley vamos a ser salvos, sino que obedecemos la ley por amor, porque deseamos agradar a Dios. Y ese es el motivo por el cual nosotros obedecemos la ley de Dios. No para salvarnos, porque Cristo ya nos salvó, Cristo ya pagó el precio, sino porque le amamos y porque Dios quiere grabar en nuestro corazón esa ley a través de ese nuevo pacto. Entonces, nosotros aceptamos esa invitación y le obedecemos porque queremos agradar a Dios. Ese es el mensaje del santuario. Entonces la invitación ahora es, ¿deseas tú también aceptar en primer lugar a Cristo, aceptar ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros y seguirle para que algún día, cuando Cristo venga, podamos ir a morar con Él eternamente? Mi deseo es que sí, que aceptes esta invitación y que dediques cada día a estudiar una porción de la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y poder, con su bendición, tener en nuestro corazón ese deseo de aprender cada día más de Él. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte porque en primer lugar Cristo vino a morir por nosotros. Cristo pagó ese precio que nosotros deberíamos de haber pagado, pero que en tu infinito amor Él ya pagó esa deuda. Y ahora queremos pedirte que tú pongas en nuestros corazones ese deseo de estar cerca a ti, esa voluntad para aprender más de ti a través de tu palabra y para poder comunicarnos contigo a través de la oración. Bendice a cada uno
de los que escuchan y estudian tu palabra, Señor, a nuestros familiares, a todos aquellos que desean aprender más de ti. Y también por aquellos que aún no conocen tu palabra, que no saben de este mensaje de salvación, Señor, pedimos por ellos, para que tú puedas usarnos para poder llegar de alguna manera a aquellos que aún no te conocen. Danos tu bendición en este sábado y que, Señor, sea hecha tu voluntad siempre. Acompáñanos ahora y te pedimos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final del estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Deseo que tengan un feliz sábado y también dentro de unas horas empieza una nueva semana y deseo que tengan la bendición de Dios para cada uno de ustedes, para cada familiar que compone esa gran familia cristiana. Queremos pedir la bendición para cada uno de ellos y también para aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a pedir a Dios en nuestros corazones que cada una de esas personas que aún no conoce, en algún momento pueda conocer a Cristo. Deseo que pasen una feliz semana y los estamos esperando el próximo sábado a través de este mismo canal de YouTube de Familia Cristiana. Si hasta el momento no se han suscrito, pues suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita para que automáticamente le llegue el mensaje cuando se inicie el programa. Los esperamos el próximo sábado. Que tengan una feliz semana.